y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42a. Buenos días, los saludo hoy 26 de octubre, mes de la Biblia. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Esta vez nos corresponde el tema, la comunión y el reino. Hemos estado viendo este mes acerca de la comunión y el Espíritu. Comunión es del Espíritu Santo a nuestro espíritu directamente. Vimos también desde esa primera ocasión que hay un estorbo para esa comunión y es la carne, para lo cual Dios nos dio una provisión que la vimos en la comunión y la cruz. Y hace 8 días vimos la comunión y la doctrina. Y vimos cómo la doctrina nos lleva a la comunión, pero también la comunión nos lleva a la doctrina. Vimos también hace 8 días que la comunión y la doctrina, ambas cosas son de los apóstoles. No hay otra comunión para un hijo de Dios, no hay otra comunión distinta a la comunión de los apóstoles. Tampoco hay una doctrina distinta para un hijo de Dios, sino la doctrina de los apóstoles. Esos dos hechos son esenciales para evitar enredos en los que la Iglesia del Señor desafortunadamente se ha metido por años. La comunión y la doctrina es de los apóstoles. Para la comunión y el reino, te invito a que abramos inicialmente en Colosenses capítulo 1. Vamos a orar y luego vamos a ese pasaje. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por esta nueva ocasión, esa oportunidad que nos da. Estamos delante de ti, con nuestro corazón abierto, dispuesto a recibir de ti todo tu consejo. Enséñanos, nútrenos Señor, impártenos tu vida. En el nombre de Jesús, amén. Miremos en Colosenses capítulo 1, los versículos 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14 dicen: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fundamentalmente, y esto lo estuvimos viendo también hace 8 días, el apóstol Pablo aquí hace una oración muy especial. Ora por la iglesia en Colosas para que ellos reciban revelación, para que ellos tengan conocimiento de la voluntad de Dios. Y recuerden que ese conocimiento, lo hemos charlado ya, ese conocimiento tiene que ver con revelación. No es una investigación que uno hace como en una materia normal, sino que es una revelación que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu a través de la intuición. Cuando tenemos esa revelación ya podemos tener fruto, ya podemos hacer la voluntad del Señor. Pero para hoy particularmente quiero que nos enfoquemos en los últimos 3 versículos, y dice el versículo 12: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Usted sabe quiénes son los santos?
¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué es eso de los santos? ¿Cuáles son los santos? Los santos son la iglesia. Creo que la mayoría de los creyentes tenemos claro eso, que cuando la Biblia habla de santos, habla de la iglesia, de los redimidos, de los hijos de Dios. Pero algo que también tenemos que tener claro es dónde están esos santos. Según la última parte del versículo 12, ¿dónde están esos santos? Según la última parte del versículo número 12, ¿dónde están esos santos? Usted tiene su Biblia, le invito a que le abra en Colosenses capítulo 1 y mire la última parte del versículo 12. ¿Dónde están los santos? Los santos están ¿dónde? En luz. Hermanos, si nosotros pudiéramos entender eso, recibir eso en esta mañana, seríamos muy felices. Viviríamos muy bien. Lo nuestro, desde que somos hijos de Dios, es la luz. Dígale a la persona que está allí, comprométase usted mismo con esa persona, dígale, lo mío es la luz. Ahora les pregunto, ¿las tinieblas nos afectan? Siendo hijos de Dios, ¿las tinieblas nos pueden afectar? ¿Nos pueden afectar, cierto, hermana, que sí? Y muchas veces andamos en tinieblas, siendo hijos de luz, pero las tinieblas no es lo nuestro. Lo nuestro es la luz. Y cuando hay tinieblas, ¿qué se necesita para disiparlas? La luz. Se enciende la luz y ¿qué pasa con las tinieblas? Huyen, se disipan de inmediato. Por eso es tan importante ese tipo de oración. Y yo les invito que lo tengamos en cuenta para el próximo mes, que es el mes de oración. Uno de los motivos específicos por los cuales vamos a orar es que la iglesia, todos nosotros seamos alumbrados, que nosotros recibamos conocimiento, revelación de la voluntad de Dios. Al ser alumbrados así en nuestro espíritu, entonces vamos a estar en luz y vamos a poder hacer su voluntad. El versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Las tinieblas es un reino de Satanás. Ahí estábamos antes. Diga antes. O sea que lo nuestro antes era ¿qué? Las tinieblas. Pero hoy en día lo nuestro es ¿qué? La luz. El diablo, ese hecho tan fundamental, continuamente lo quiere remover. Nos quiere engañar. Y él nos hace pensar que nosotros podemos participar de las tinieblas como si no sucediera nada. Y nos dice, para eso tenemos el perdón. Te metes en tinieblas, desobedeces a Dios, pecas, traes muerte a tu vida, a tu casa, tinieblas, y luego te arrepientes y sigues. Pero eso es una mentira del diablo. Es verdad que cuando nos arrepentimos, cuando confesamos, el Señor nos perdona, eso es una realidad. Pero recuerda que el diablo siempre usa mezcla de verdades con mentiras. El mismo Señor nos enseña en Primera de Juan que nos ha escrito esas cosas no para que estemos pecando y confesando, pecando y confesando, pecando y confesando, sino que Él nos escribe esas cosas para que no pequéis. Porque lo nuestro no son las tinieblas, lo nuestro es ¿qué? Nosotros hemos sido, hermanos, literalmente, hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Ahora estamos en luz. Entonces cuando no estamos andando así como hijos de luz, no es normal. No pensemos que no, es una temporada, una época. No hay temporada, no hay época de tinieblas. Los santos estamos en luz y ahí debemos permanecer. Y cuando hay un asomo de tinieblas, una acechanza de tinieblas, tenemos que tomar cartas en el asunto. No podemos quedarnos como si fuera normal. No es normal. Lo nuestro definitivamente es la luz. Acompáñame por favor a Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a ver un texto que es muy conocido ya por nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan capítulo 1 versículos 5 al 7 dice,
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¡Qué hermosura! La revelación del apóstol Juan aquí es: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Como Él es luz y nosotros hemos sido puestos en Él, nosotros debemos permanecer en Él. Es decir, permanecer en luz. Dios es luz, dice el versículo número 5, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y quiero llamar su atención al poderoso versículo 7. Todos los versículos que están ahí realmente en ese primer capítulo son impresionantes, pero para la materia que estamos atendiendo hoy, les pido que nos enfoquemos en el versículo número 7. Nosotros ahora estamos en un reino de luz, porque el rey de ese reino es luz. Nosotros estamos en luz. Y dice el versículo 7 de una manera categórica: pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué sucede? Tenemos comunión unos con otros. ¿Qué pasa si no tenemos comunión unos con otros? Algo sucedió con el versículo 7. Quiere decir que no andamos en luz. Y vienen líos, porque lo nuestro, ¿qué es? La luz. Nosotros ya no operamos. Nosotros podemos estar en tinieblas, pero no nos va bien. Ya no fluimos, ya no somos buenos para las tinieblas. Hacemos tonterías en las tinieblas. Antes no, antes era lo nuestro. Éramos expertos. Lo nuestro eran las tinieblas. El problema antes era la luz. Nos invitaban a algo del Señor. La oración, el ayuno, la palabra, la comunión, el reino de Dios. Todo eso nos fastidiaba. Porque lo nuestro antes era tinieblas. Pero al ser trasladados a un reino de luz, cambió la cosa. Ya aunque las tinieblas nos atraen y aunque las tinieblas nos pueden poner tropiezo, ya no fluimos ahí, ya no somos buenos para eso, sino que lo nuestro es la luz. Y ese versículo número 7 nos muestra la relación directa que hay entre la comunión y el reino de Dios. Porque dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si tenemos comunión unos con otros, eso es una muestra, es una manifestación del reino de Dios en nuestra vida. La comunión es una evidencia del reino de Dios en nuestra vida. Dicho de otra manera, si tenemos problema para la comunión unos con otros, es porque hay una rebeldía nuestra a ese reino. Si no estamos en comunión unos con otros, entonces estamos en tinieblas. Pero es que no somos del reino de tinieblas. Estamos en tinieblas, pero somos del reino de luz. ¿Qué pasa ahí? Una contradicción. Hay una rebeldía. Y para esa rebeldía, aprendimos hace 15 días que el Señor dio una provisión que se llama cruz. Vamos delante del Señor, confesamos nuestros pecados y le decimos: Señor, tengo este problema. Eso es pura carne, porque el Señor es nuestra paz. Y esa paz la hizo en la cruz. Si vamos a la cruz, se resuelve todo. Y podemos tener comunión unos con otros. Y evidenciamos que se manifiesta el reino de Dios en nuestra vida. Y podemos nosotros permanecer en la luz, como dice el versículo número 7.
Miremos por favor en el capítulo 3, aquí mismo de primera de Juan, los versículos 14 al 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 16. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿En qué nos damos cuenta nosotros que realmente ya tenemos vida? Que hemos pasado de muerte a vida. Ese paso de muerte a vida es el mismo paso que Pablo nos habla en Colosenses capítulo 1 del reino de tinieblas al reino de luz. Es el mismo paso. Hemos pasado de tinieblas a luz, de muerte a vida. ¿Y en qué? Dice el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. No en que los abrazamos, besamos, nos sonreímos. Eso lo podemos hacer odiándolos. Y puede ser que nunca hayas abrazado, besado o sonreído con alguien a quien realmente amas. El amor va más allá de ese tipo de gestos. Si hemos conocido a Dios, ya podemos amar. Si estamos en el reino de Dios, una evidencia de eso es que amamos a los hermanos. Versículo número 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¡Wow! Esas son palabras mayores usadas por el apóstol Juan, que es tierno y que cuando se dirige a la iglesia les dice hijitos. Sin embargo, él categóricamente dice en el versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué es un homicida? Un asesino. Odia a ese hermano, entonces mata a ese hermano. Es un homicida. ¿Será una exageración? No es una exageración, es una lectura. Y coincide el apóstol Juan con Mateo en el capítulo 5, ahorita lo vamos a ver, que nos habla de eso hemos charlado acá. Ojo con eso. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo puede una persona, cómo usted y yo podemos llegar a poner nuestras vidas por los hermanos? Se necesita solamente una cosa que dice el mismo versículo 16. La primera parte dice: ¿en esto qué? Hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. Y nuevamente esa palabra, conocer. Y nuevamente les insisto, esa palabra implica una revelación. No es que lo leíste en un diccionario, no es que lo leíste en Google, en Wikipedia. ¿Qué es lo que amor? Amor es un sentimiento que no, tanta basura que se dice. Es una revelación, ni siquiera lo podemos definir. Defina el amor. Es una revelación. De pronto sí lo puedes definir si el Señor te dio las palabras, pero más importante es que Él te haya mostrado, que ya tengas el conocimiento del amor. Si ya conoces el amor, ya puedes poner tu vida por los hermanos. Si te cuesta eso, entonces necesitamos revelación. Y necesitamos volver a Colosenses capítulo 1, orar que el Señor nos dé esa revelación, ese conocimiento. Aquí tenemos de parte del apóstol Juan unas afirmaciones muy, muy tremendas, muy puntuales. Si estamos en luz, vamos a estar en comunión unos con otros. Amén. ¿Cierto? ¿En qué se nota, en qué evidenciamos que realmente hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. Punto. Ahí no hay pierde. Vamos por favor a Mateo capítulo 5. Y en Mateo capítulo 5 vamos a hacer un ejercicio muy rápido, básicamente de lectura. Mateo capítulo 5, 6 y 7 es conocido como el Sermón del Monte.
una enseñanza especial que el Señor dio a la iglesia. Diga iglesia. Diga iglesia. ¿Saben? Usted dirá, pero ¿para qué tengo que decir iglesia, iglesia? Como si fueran niños de kinder. Cuando yo a veces veo personas adultas, como algunos que están acá, distraídos como niños de kinder, entonces me toca hacer ese ejercicio, no para avergonzarlo o fastidiarlo, sino que yo necesito su atención. Yo necesito que ustedes reciban la palabra. Es muy importante. Mateo 5, 6 y 7 es una palabra del Señor directamente a la iglesia, no es al mundo. Eso lo hemos visto una y otra vez y usted lo puede corroborar viendo los 2 primeros versículos de ese capítulo 5. En esta palabra amplia de 3 capítulos que el Señor le dio a la iglesia, les está diciendo cómo es la vida de un ciudadano del reino de los cielos. Le está diciendo a estas personas, a los creyentes, a los discípulos, cómo pueden hacer o qué deben hacer para poder entrar en el reino de los cielos. De esto vamos a tener que volver a hablar nosotros como Getsemaní nuevamente, como lo hicimos años atrás, 2012, 2013, 14, 15. Para recordar, para aprender cosas nuevas, para reafirmar conceptos. Recuerda que tener vida eterna no es lo mismo que estar en el reino de los cielos, son conceptos completamente distintos. Eso lo aprendimos hace mucho tiempo, la palabra no se queda callada al respecto. Así se siga predicando otra cosa, no podemos negar lo que ya el Señor nos ha mostrado en la palabra. Entrar en el reino es una cosa distinta. Acá hay unas personas que son creyentes, Mateo capítulo 5, 6 y 7, pero el Señor, aunque ellos ya son creyentes, les está diciendo unas cosas que deben hacer para entrar en el reino de los cielos. Y particularmente hay unas bienaventuranzas entre los versículos 3 y 12, voy a leerlas muy rápidamente, de pronto comentar muy por encima, porque no me quiero demorar muchos minutos allí, pero quiero que notemos el peso del estilo de vida de un ciudadano del reino de los cielos. Versículo 3 al 12 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu, personas que pueden tener mucho conocimiento, pero se vacían de él, están dispuestos siempre a recibir algo. Una persona que me dice, no, yo ya conozco todo, esa persona no ha podido ver el reino, no lo puede ver precisamente porque ya está lleno, le falta esa pobreza en espíritu, le falta ser como un niño para recibir. Usted ve que un niño le recibe, lo que usted le enseña al niño le aprende. Tengamos mucho cuidado con los niños y debemos imitar a los niños, nuestro corazón abierto para recibir, y entonces en particular recibimos el reino. Versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese llorar es de ver la situación actual, que no coincide con la vida del reino. Ese es ese llorar. Versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso es el que no pelea. Hoy en día se mata la gente, pelea la gente por la tierra, pero los que no pelean son los que van a recibir la tierra por heredad. Versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto es fundamental. La justicia es fundamental en el reino de los cielos. Diga conmigo esa frase, por favor. Diga: la justicia es fundamental en el reino de los cielos. O sea, la base del reino de los cielos es la justicia. Por eso el Señor en ese mismo sermón les enseña a los discípulos, enseña a la iglesia a que debemos buscar con prioridad el reino de Dios y su justicia. La justicia es fundamental. Usted puede ver aquí en el capítulo 5 que el énfasis, lo que más enfatiza en todo el capítulo 5 es la justicia. Usted lo puede hacer el ejercicio en otra ocasión. Versículo número 6 dice: hambre y sed de justicia. No es solamente ser justo, sino tener esa hambre, esa sed. Esa justicia no se trata de exigirle justicia a otro. Yo tengo hambre y sed de que esta persona sea justa. No, no es así. Es de que usted mismo sea justo, es yo mismo ser justo, yo quiero ser justo. Ese es el sentir de este versículo número 6. Versículo 7:
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora sí, esa misericordia ya no es para conmigo, no es autocompasión, sino que es misericordia para con los demás. Justicia para conmigo, misericordia para con los demás. Si yo soy misericordioso, hay una bienaventuranza para mí, y es que voy a alcanzar misericordia. Y como nos dice el apóstol Santiago, juicio sin misericordia se hará para aquellos que ahorita en esta dispensación no tengan misericordia. Versículo número 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa pureza de corazón que debemos buscar a diario delante de la presencia del Señor, porque es la única manera de tener esa experiencia con Él, de verlo a Él. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores es que busca ¿qué? La paz. Primero la justicia. Usted siempre va a encontrar, eso es un principio bíblico, lo encuentra desde el Antiguo Testamento. Primero la justicia. La justicia nos lleva a la paz. Y un poco más adelante de la paz encontramos el gozo. Es un principio bíblico. Ese principio bíblico echó por tierra el plebiscito, el mal llamado plebiscito por la paz del expresidente Juan Manuel Santos con la FARC. Él que anunciaba, él decía, la paz nos va a traer la justicia. Lo decía una y otra vez. Parecían el diablo, los demonios hablando por esa boca. Y después los hechos corroboraron. O sea, la palabra de Dios permanece para siempre. Es la justicia lo que trae la paz, no al revés. O sea, las cosas al revés son del diablo. Desde Génesis 3 podemos ver ese principio. El pueblo de Dios no debe orar, no debemos orar por corazón. Ay, yo quiero la paz, voy a votar. O sea, ¿y qué hago con la Biblia? ¿Voto la Biblia? ¿La escondo? Mejor la honro. ¿Cómo? Creyendo y poniéndola en práctica. Primero la justicia, después la paz. Después viene la bienaventuranza para los pacificadores. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Miren nuevamente la justicia. Primero la bienaventuranza para los que tienen hambre y sed de justicia. Y ahora esta justicia lleva a un extremo tal que las personas son perseguidas por la justicia. Así como esos 10 países por los que hemos estado orando, que en este mes de noviembre que viene vamos a tener en cuenta también en oración a esos 10 países donde los hermanos en Cristo son perseguidos violentamente. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Una persecución ya no por la justicia de manera amplia, sino específicamente por Cristo. Hay una bienaventuranza y hay galardón. Y mire que terminan las bienaventuranzas en el versículo número 12. ¿Cuál es la primera palabra que puede leer ahí? Gozaos. Entonces mire que primero es la justicia, después viene la paz y luego viene el gozo. Ahora, pero si me están persiguiendo, sí. Por eso la primera bienaventuranza habla de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. El reino de Dios es un asunto espiritual. Diga, es un asunto espiritual. Los discípulos, aunque habían sido instruidos por el Señor durante 40 días acerca del reino de Dios, ellos pensaban que iba a restaurar el reino, el gobierno político para la nación, para Israel. Pero el Señor le dijo, no, así no es. Ustedes van a recibir poderes cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo es el que aplica las cosas de Dios. Es por el Espíritu Santo que una persona puede experimentar
el reino, es un asunto espiritual. ¿Cómo puede una persona perseguida de esta manera estar gozosa? No depende si es perseguido. Si no soy perseguido no va a tener gozo. No depende si es o no perseguido. Depende si está o no está en el reino de los cielos. Si la persona empieza con justicia, va a tener paz y tarde o temprano eso le va a llevar a el gozo. Esa solamente es por encimita, pero para que miremos que no es una vida normal, no es una vida promedio. La vida de un ciudadano del reino de los cielos es una vida exquisita, es una vida excelente. Y ahí está descrita en estas bienaventuranzas. Un poquito más adelante, en el mismo capítulo 5, por favor, versículos 21 al 26. También un texto que hemos leído ya antes. Versículos 21 al 26 de Mateo 5 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahorita el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3 nos habló de homicida. ¿Quién es el que es homicida? El que no ama ¿a quién? A los hermanos. O sea que está hablando de una persona inconversa o una persona de la iglesia. De la iglesia, o que está hablando en términos de hermanos. O sea, un creyente que no ama al hermano es un ¿qué? Es un homicida. Sí, ¿por qué? Porque escrito está. ¿Y dónde? En Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, pero también en Mateo capítulo 5. Mire que antes, versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso era a los antiguos, eso era antes, Antiguo Testamento, y ahora para nosotros, para la iglesia, que es a quien se está refiriendo el Señor aquí en ese sermón del monte. Dice el versículo 22, pero yo os digo, antes era no matar, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto no es para los inconversos, es para la iglesia. Un hermano que se enoja con otro hermano queda expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Rapidito tiene que pasársele el enojo. No, pero es que ese es mi carácter. Rapidito, busque una cruz, pero urgente. Ahora, ¿necesariamente tiene que ir a la cruz? No, pues si no quiere, no va a la cruz. El Señor no le impone la cruz, Él ofrece la cruz. Él ofrece la cruz, Él provee la cruz. El Señor te da alimento todos los días. ¿A cuántos el Señor les da el pan cada día? Si usted no quiere, no se lo recibe, no se lo come, lo deja podrir. Él no le va a embutir el pan. La provisión Él la da, pero usted la coge y la usa o no la usa. Él nos dio, por ejemplo, la oración, pero Él no nos obliga a orar. Si usted no quiere, no ora y se pierde esa bendición. Si usted no quiere, no adora, no tiene comunión. Usted tiene una vida mediocre si usted quiere, pero Él ya nos dio todo para tener una vida plena. Como cuando Israel entra a la tierra prometida, reparten a las tribus las porciones de tierra, y a algunos les tocó una mayor porción que a otros. Así es, el Señor Jesús es nuestra tierra hoy, y usted puede disfrutar la porción de tierra del tamaño que desee. Usted puede disfrutar a Cristo a plenitud todos los días, o acordarse de Él cada vez que hay un terremoto. Él no le va a disfrúteme, aquí estoy. No. Es más, ¿sabes qué hace el Señor? Y lo hemos visto en la palabra. Se esconde. ¿Sabes para qué se esconde? Para que lo busquemos. Es el maná escondido. ¿Dónde está? Y a veces, don Señor, y no lo sentimos. ¡Qué horror, qué tragedia! ¿No te ha pasado? Ay, Señor, qué sequedad, qué angustia. Es un jueguito de Él. ¿Dónde está el Señor? ¿Está o no está? ¿Se fue? ¿Nos dejó? No. Él prometió estar con nosotros para siempre, pero ¿dónde está Él? Escondido. ¿Qué quiere que hagamos nosotros? Que lo busquemos. ¿Y cómo lo podemos buscar? En oración. Me encanta que viene en noviembre con una agenda que nos va a ayudar a buscarlo en oración. Entre más lo buscamos, más disfrutamos de Él. Pero si no quieres, no lo buscas.
Entonces, Él ofrece la cruz. Si no quieres, no la usas. No vas a la cruz. Te quedas así. Y después serás participante del infierno de fuego. ¿Sí? ¿Qué quiere? ¿Fuego o cruz? No, pues yo prefiero el fuego. Listo, fuego, quédese con el fuego. Lo que pasa es que es una experiencia muy dolorosa y deshonrosa, no solamente para usted, sino principalmente para Dios, que nos provee todo para que reinemos. Y nosotros no podemos menospreciar el reino. A nosotros, miren, nosotros como seres humanos a veces somos muy viles y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude con eso. A nosotros nos atemoriza el pecado, pero es por la condenación eterna. Ay, yo no quiero la condenación eterna, entonces recibo a Cristo. Pero el Señor no solamente quiere evitarnos la condenación eterna, Él quiere que participemos de su gloria. Y para eso son las cosas espirituales. Mire Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, cosas espirituales, para que estemos en su reino. Pero tenemos un estorbo que es la carne, pero entonces nos dio la solución que es la cruz. Tenemos que ir a la cruz. Señor, esta persona, yo la miro y ya me enojo. Señor, ayúdeme. ¿Nos puede pasar eso? Claro. A mí me ha pasado eso. Es horrible. No ver un hermano en la fe. ¿Qué hay que hacer con ese hermano en la fe? Amarlo. Y uno querer como irse para otro lado para evitarlo, eso es muy incómodo. Eso es muy incómodo. Pero para eso es la cruz. ¿Y funciona? Pues claro. Y aquí dice, versículo 22, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No se enoje con un hermano al punto de decirle cosas: necio, tonto, bobo, bruja. Hincha del Cali. Qué pena. Un ejemplo nomás. Un ejemplo nomás, Edgar. Y el enojo nos da así, el enojo nos dice, y de pronto le tenemos tanto miedo a la persona que no le sonreímos. Hola, Juan. ¿Bien? Y por dentro, no. O voltea uno y usted sigue. El enojo, hermanos, nos domina y decimos unas cosas que nos dejan expuestos al juicio. Antes no se podía matar al hermano, ahora no se puede uno enojar con el hermano. Hay una equivalencia entre el enojo y matar. Hermanos, ese asunto de la comunión con los hermanos es algo delicado. No se soluciona, miren, voy a decirle aquí a algunos hermanos que lo vean en YouTube, no se soluciona yéndose para otra iglesia local. De hecho, es una deshonra para una iglesia local. Usted llegará con sus problemas. Sánese donde el Señor lo puso. Si el Señor le muestra, y yo aprovecho para decir otra vez, no se vaya a venir para acá, quédese en su iglesia local. Si quiere nos visita un día con permiso de sus pastores, pero no me gusta que usted se venga acá. Si usted tiene reunión en su iglesia, quédese en su iglesia. ¿Qué hace aquí? Bienvenido un día que el pastor le dé permiso y no tenga reunión en su iglesia, ¿vale? Comunión con sus hermanos. No se pierde la comunión. Uno no puede perder la comunión y quedarse fresco, no. Queda expuesto al juicio, al castigo. Y eso no es una eternidad, eso es en la próxima dispensación. Es un castigo temporal. Versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Hagamos una pausita allí. Entre tanto que estás con él en el camino. ¿Qué es eso? Él está vivo y tú estás vivo.
Antes de que de pronto venga el Señor y ya no vamos a estar ninguno en el camino. Antes de que el Señor venga por él, se lo llevó. Ay, no alcance a pedirle perdón. No alcance a perdonar. Antes de que el Señor te lleve. Ahora que están los dos, hay que aprovechar. ¿Por qué? Versículo 25 sigue diciendo: no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Tremendo, ¿no? No se puede enojar. Usted se enoja y le parece mucha gracia quedarse así. No, reconcíliese rapidito. Rapidito. Bendiga a esa persona, haga un ejercicio, bendígala. Declárele su amor, pídale ayuda al Señor, busque la cruz, abrace esa cruz. Aprovecha ahora que están ambos en el camino, antes de que sea demasiado tarde. Vamos ahora a otro bloque de citas. Inicialmente miremos 2 Corintios, capítulo 13, el último versículo de 2 Corintios. Versículo precioso, ¿no? 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿La gracia es de quién según ese versículo? ¿La gracia es de quién? Del Señor Jesucristo. ¿El amor? ¿Y la comunión? Aprendimos que el Padre es la fuente. Y en esa fuente, ¿qué encontramos? Amor. Cuando disfrutamos de ese amor, entonces estamos ya disfrutando del Hijo, que es la gracia. Así como en 1 Corintios capítulo 1, que el apóstol Pablo estaba feliz de la gracia que los corintios habían recibido en Cristo. Y todas esas bendiciones nos las aplica a nosotros el Espíritu Santo. La comunión, la corriente es del Espíritu Santo. Diga, la comunión es del Espíritu Santo. Diga otra vez, la comunión es del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? En 2 Corintios 13, 14. Dice que la comunión es del Espíritu Santo. Y así como la comunión es del Espíritu Santo, quiero que miremos ahora en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 13 al 19. Romanos 14, versículos 13 al 19 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Uy, ahí podíamos parar, ¿cierto? Es que tan fácil juzgar y se siente una sensación como de superioridad, ¿cierto? Y cuando alguien la embarró y que es evidente, tan rico que es. Porque entre más uno señala a otro, uno se siente más altico que el otro, más importante. Pero la palabra dice en Romanos 14, 13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Vale? Hagamos ese trato, no nos juzguemos más. No nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esa palabra tropiezo, recientemente la meditamos aquí cuando Jesús le pega ese regaño al apóstol Pedro, ¿recuerda? Apártate de mí, Satanás, ¿me eres? Tropiezo. ¿Y por qué le era tropiezo? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino las cosas. Entonces, trayendo eso para nosotros, ¿cómo es? Versículo 13: ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien vamos a decidir no ponerle tropiezo u ocasión
de caer al hermano. Es decir, cuando tengamos nuestra amistad, nuestra relación, interacción con los hermanos, no vamos a estar nosotros enfocando las cosas terrenales, sino las cosas de Dios. Ya tenemos otra óptica. Un enojo lo tomamos de otra manera. Una alegría la tomamos de otra manera. La enfermedad, la escasez de dinero o la abundancia de dinero, ya la tomamos de otra manera. Ya todo se nos volvió Cristo. Ya buscamos con prioridad el reino de Dios y su justicia. Ya no estamos para desperdiciar el tiempo en otras cosas, sino que ya cambiamos, ya tenemos otra mentalidad. Entonces ya decidimos no poner tropiezo a nadie. ¿Hacemos eso? Levanta tu mano derecha, por favor, bien alto. Y vamos a comprometernos con esto. En el nombre de Jesús, me comprometo a no juzgar a nadie, sino más bien decido no ponerle tropiezo a nadie. Amén. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Cómo se puede perder una persona así? Dice, Cristo murió por una persona y yo por una comida hago que se pierda. ¿Cómo se pierde? ¿Pierde la vida eterna? Entonces estoy aquí una charla con mi hermana Lumarina. Mi hermana Lumarina dice, yo me siento mal comiendo carne de cerdo. Ay, Lumarina, tan bobita, pues pásemela para acá, no me la como. Usted verá con su legalismo, que se quedó en el Antiguo Testamento, hermana, madure. Usted ya enseñando y con tanta proyección que tiene, y con esas cosas, no, por favor, madure, hermana. ¿Cristo murió por ella? Y yo por comida, ¿qué estoy haciendo con ella? Literalmente, lo que le estoy poniendo un tropiezo, que ya me ha decidido no ponerle a nadie tropiezo, y dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. ¿Cómo se puede perder ella? Entonces, ¿ella cómo va a quedar? Ella va a quedar feliz. Después de esa conversación va a decir, ¡gloria a Dios! ¡Qué felicidad! ¿El pastor me ministró tan bonito? No, va a quedar como mal. La comunión se corta, se pierde, queda con dolor en su corazón. Si es que no queda enojada, ella es muy noble para enojarse por eso. Pero hay personas que por la milésima parte de eso se enojan. Y no importa, no diga usted, no, esa persona de verdad se enoja. No, no es la otra persona, soy yo. Diga, soy yo. Soy yo el que me he propuesto no juzgar. Yo soy el que me hice el propósito de no ponerle tropiezo a nadie. Y entonces ahora por una carne de cerdo ya hago que se pierda la hermana. Mucho cuidado. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. O sea, la obra del Señor es una obra completa. No le pongamos manchitas a eso. El Señor la quiere a ella así, sin comer carne de cerdo. Punto. Y a mí también me quiere comiendo carne de cerdo. Versículo 17. Aquí es donde viene la conclusión del asunto. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La comunión es del Espíritu y el reino lo manifestamos gracias a ¿quién? Al Espíritu. Esa es la estrecha relación que hay entre la comunión y el reino de Dios.
Entre más comunión tengo con el Espíritu, más voy a tener manifestación del reino. ¿Y cómo se va a manifestar de una manera práctica el reino de Dios en mi vida? Justicia, paz y gozo. ¿Primero el gozo? No. ¿Primero la paz? No. Primero siempre. ¿Primero qué? La justicia. ¿Y eso va a traer qué? ¿Y después va a traer qué? A veces hablamos con algunas personas de un error que cometió. Entonces, al confrontar la persona, ¿se siente gozosa la persona? No, se siente apenada, a veces hasta enojada, ¿cierto? Humillada. Uy, no, como me juzgan aquí, uy, no. Bueno, todas esas cosas que nos suceden a nosotros. Pero lo reconoce. Entonces empieza a experimentar ¿qué? ¿Justicia? Justicia. ¿Está en paz? De pronto no, de pronto el corazón está así. Él estalla. Pero por lo menos ya dio un primer paso. ¿Qué sucedió? Ya lo reconoció. Y tiene razón, este hermano tiene razón. Y esa justicia lo va a llevar a ¿qué? A tener paz. Y luego va a poder tener gozo. A veces nos da miedo confrontar a las personas porque no, ¿cómo le va a dañar el gozo a una persona? No, pues es que si el gozo no viene de la paz, que viene de la justicia, no es gozo realmente. Porque el reino de Dios no es justicia, paz y gozo, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Saben cómo se llama eso en una palabra? Comunión. ¿Cuál es el resultado del reino de Dios en mi vida? La comunión. La comunión. Miremos por favor Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dicen: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Analicemos esos dos versículos. ¿Puedes ver justicia en estos dos versículos en alguna parte? ¿Dónde? ¿Dónde está la justicia? Es lo primero. Diga, primero la justicia. ¿Y puedes ver paz? Claro. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Primero la justicia y eso nos va a traer paz. ¿Y puedes ver gozo en esos versículos? ¿O no hay gozo? ¿Dónde? ¿En qué parte? Donde dice, sí hermanos, donde dice nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese gloriarse es alegrarse, es gozarse. Yo me gozo en la gloria de Dios. Gramaticalmente podemos ver esa equivalencia en el hecho que dice nos gloriamos en la gloria, quedaría como una redundancia. Pero ese gloriarnos equivale a la alegría, al gozo que nos da de la gloria venidera, lo que estamos esperando. Así que tenemos ese mismo orden siempre: justicia, paz y gozo. Miremos otro ejemplo muy bonito que está en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, el versículo número 11. Hebreos 12, 11. Mientras te ubicas allí, recordemos entonces que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Esas tres cosas las tenemos que manifestar continuamente, experimentar. Eso es para nosotros, la justicia, la paz y el gozo. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido
ejercitados. ¿Puedes ver justicia en ese versículo? ¿Puedes ver paz? ¿Y puedes ver gozo? Bueno, vamos a identificar qué es lo primero, según el versículo. Versículo 11 de Hebreos 12. ¿Qué está de primero? Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo. Es una persona que está siendo disciplinada. Ahí en ese momento, en el presente, ¿esa persona tiene gozo? No tiene gozo. Entonces, aunque está mencionada, aunque la leemos de primero, no aparece de primero. No es que lo primero que experimenta la persona es el gozo, no, la están disciplinando. La persona no está alegre, la persona está ahí toda apachurradita porque la están disciplinando. Está avergonzada, ha reconocido su pecado. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? Ahí está la persona triste. Pero después, no es en el presente, sino después. ¿Después da qué? Fruto apacible. ¿Qué es eso de apacible? Paz. ¿Fruto apacible de qué? De justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oh, por favor, que ese versículo es una bomba. Hay un fruto apacible de justicia. Es decir, se siembra la justicia. Y de esa siembra hay un resultado, que es un fruto que es apacible. ¿Cuál es ese fruto apacible de justicia? El gozo. Al presente no está la tristeza. Lo que se está sembrando en ese momento de la disciplina es la justicia. ¿Cierto? Viene el Señor, nos alumbra en la conciencia, nos dice, nos está desaprobando. ¿Recuerdan? Lo vimos en el primer domingo. Pero no solamente tenemos revelación del pecado, sino de la sangre. Entonces aplicamos la sangre. Entonces, esa justicia aplicada nos va a llevar a la paz. Y luego, el fruto final es el gozo. ¿De acuerdo? Justicia, paz y gozo. Esa es la manifestación del reino. Entonces, no siempre para el reino de los cielos, para el reino de Dios vamos a estar saltando y felices. A veces vamos a estar como tristes, pero no nos podemos quedar ahí, sino que hay un fruto. En el presente puede haber tristeza, pero después, dice en Hebreos 12:11, después da fruto apacible de justicia. Después viene el gozo. Bueno, miremos Mateo capítulo 5, versículo 20. Volvemos al Sermón del Monte. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Justicia, requisito para entrar en el reino de los cielos. Versículo, ahora Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo número 15. Colosenses 3, 15. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios es la que tiene que gobernar en nuestros corazones. La relación directa del reino en la comunión. Esa paz es el fruto del mismo Espíritu, de esa comunión con el Espíritu Santo. Y para terminar, miremos por favor en Hechos capítulo 13,
Hechos capítulo 13, versículo 52. Hechos 13, 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El gozo que un creyente, el gozo que tú y yo debemos experimentar es ese gozo, un gozo que proviene del Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo, que se origina de algo previo que se llama paz, que a su vez se origina de algo previo que es justicia. Justicia, paz y gozo. Un gozo que no proviene de la justicia es un gozo entre comillas. Cualquier momento se va. Depende de las circunstancias. Depende de que todo está bonito acá afuera. Pero el verdadero gozo que viene de la paz, que proviene de la justicia, es algo del Espíritu. Es en virtud de la presencia del Espíritu, y el Espíritu siempre va a estar en ti, siempre. Así que ese gozo siempre va a estar, siempre lo vamos a tener. Hermanos, entre más comunión, más se va a manifestar el reino de Dios en nuestra vida. Y no necesitamos cosas externas. No es peinarse así, aunque este peinado para qué, ¿cierto? ¿Está bueno? No es ponerse corbata, no es ponerse pantalón largo o corto. Usted se puede poner, una muchacha que tenga unas piernas bien bonitas, se puede poner una minifalda para venir a la reunión, ¿cierto? ¿Quién la guió a ella eso? El Espíritu. Pero ¿quién sabe qué espíritu? Se ve que esa muchacha no está en el reino, no tiene el reino de Dios porque usa minifalda. No, eso es externo. Eso es externo. Pero hay una revelación a nuestro espíritu de todas las cosas. De qué tamaño, cuántos centímetros debe tener de tela tu falda, tu blusa, tu pantaloneta, lo que comes. No es lo de afuera lo que te va a contaminar, sino lo que está adentro. Asimismo, no es lo de afuera lo que te va a traer la justicia, la paz y el gozo, no, es lo de adentro. Lo que pasa es que cuando tú tienes encerrada en una caja una luz, por las rendijitas se va a notar que hay algo ahí adentro. Entonces, si tú tienes el reino de Dios adentro, tarde o temprano se va a notar afuera. Entonces, cuando tú te vas a vestir, digamos, vas para la iglesia, entonces no te vas a poner chores, ¿cierto? Porque vas para la iglesia, pero si vas para el supermercado, sí. Porque aquí en la reunión nos vamos a encontrar con Dios. Entonces no me puedo poner esto porque esto es como, estoy mostrando mis piernas. Voy para la reunión, entonces no me pongo eso porque ya me voy a encontrar con Dios. Pero entonces sí se lo pone para el parque, porque en el parque no se va a encontrar con Dios, sino ¿con quién? ¿Con el diablo? O sea, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. El reino de Dios no consiste en cosas externas. Consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero esa justicia me lleva, es en el contexto del capítulo 14. Así como yo no puedo, mi hermana Luz Marina no le gusta la carne de cerdo, pues no, hermana, hagamos, a mí me gusta. Así como el asunto de la carne, el asunto del peinado, el asunto del arete, el asunto de la falda, el asunto del short, el asunto de la blusa. Tenemos que ser considerados. Nosotros hemos dicho que decidimos no ponerle tropiezo a nadie. No ponerle tropiezo a nadie. El cuerpo, ¿usted no ha notado que el cuerpo es muy bonito? El cuerpo muy bonito. Pero no es necesario mostrarlo. Que la guía de Dios conduzca nuestra vida en todos los asuntos.
Ah, pero es que no tengo sino esa blusa. ¿Y cuando la compraste? ¿Por qué compraste esa blusa? ¿Para qué la compró? ¿Para honrar a Dios? O sea, ¿qué te llevó a comprar eso? ¿Fue la guía del Señor? Que el Señor nos ayude. ¿Cierto? Ahora vino la pelada, ya se vino con los chores, a ella está que no sabe cómo taparse con la Biblia. Ahora ya quisiera tener una Biblia de estas, vea, para taparse. Pero no, tiene esos Nuevos Testamentos azules, chiquitos, de los Gedeones. No le tapa ni media rodilla. Y ahorita que salgamos allá, pues, como hablamos, creo que fue hace 8 días, a comer del prójimo, no, eso fue el miércoles, comer del prójimo, vamos a destruir, vamos a ministrarle a esa hermana, no, porque ya dijimos que hemos decidido no poner tropiezo, no juzgar y no poner tropiezo. Ahora, entonces no se puede hablar de las faldas para no juzgar a nadie. Claro, hay que hablar de eso, porque las personas no caen en la cuenta. Yo hay veces que no caigo en la cuenta de muchas cosas y son evidentes. Y uno necesita que alguien se lo diga. Ah. ¿Usted dijo eso para agradar a quién? Ah. ¿Usted se vistió así para agradar a quién? Ah, usted quiere llamar la atención de los muchachos de la iglesia. ¿Y usted quiere que un muchacho se fije en su carne o en la vida de iglesia que usted tiene? Si usted se viste para atraer a gente carnal, a gente mundana, está buscando la miseria para su vida. No es necesario. La vida de iglesia nos libra de todo esto. Les recomiendo, queridos hermanos, que meditemos en Mateo capítulo 5, esas bienaventuranzas, nos ayuda mucho. Y uno dice, uy, pero esto es muy tenaz, es que es en el espíritu. Es la vida normal de iglesia y esa vida es para nosotros. Si nosotros hoy tenemos esta vida de iglesia, nosotros, así como leímos en Mateo 5:24, podemos entrar en el reino de los cielos. De lo contrario, no. Hoy en día, que se manifieste justicia, paz y gozo en nuestra vida, en nuestro interior. Eso nos va a permitir entrar en el reino de los cielos. ¿Amén? Bueno, pongámonos en pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu palabra, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, por enseñarnos de la comunión. Ayúdenos, Señor, a amarnos. Que el mundo se dé cuenta que realmente somos tus discípulos porque nos amamos. Ayúdenos, Señor, a manifestar, a evidenciar que hemos pasado de muerte a vida amándonos. Ayúdenos a cuidar nuestra amistad, a respetar nuestra amistad, a valorarla. Ayúdenos a ser buenos amigos, amigos fieles, sinceros, que buscan el bien. Ayúdanos a orar entre nosotros, ayúdanos a corregirnos, a darnos ejemplo. Señor, ayúdanos a no juzgarnos. Hoy hemos hecho el propósito, Señor, de no ser tropiezo para nadie. Ayúdenos, Señor, por tu Espíritu guíanos, porque somos débiles, cometemos errores, a veces herimos y ni cuenta nos damos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdenos, Señor, a estar en plena comunión. Señor, yo te doy gracias, Señor, por este año de comunión. Yo te doy gracias por la palabra que nos has dado particularmente este mes. Ayúdanos que sea una revelación a nuestro espíritu, que sea una guía, Señor, diaria. Queremos poner en práctica tu palabra. A ti, Señor, toda gloria, honra y honor por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.